¿Cómo están, amigos? Los saludamos desde los estudios de la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Mónica Paredes. De inmediato los invito a conocer los titulares de la presente edición informativa. Presidenta del Congreso invocó a parlamentarios a escuchar exposición de jefa del gabinete antes de decidir voto de confianza. Previamente, titular del Parlamento participó en ceremonias protocolares por la batalla de Junín y el 189 aniversario de la independencia de Bolivia. Congresistas de Unión Regional desmintieron ruptura y dicen que están más unidos que nunca. Comisión investigadora del caso Ancash recibió a presidente de Junta de Fiscales Superiores de Huaraz. En mesa de trabajo, revelan que 80% de los casos de violaciones a los derechos humanos son archivados, al no lograrse identificar a los responsables. Empezamos contándoles que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, invocó a los parlamentarios de todas las bancadas políticas a escuchar primero la exposición de la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, y luego decidir si otorgan o no el voto de confianza respectivo. El próximo 20 de agosto, fecha en que se presentará el gabinete ministerial que preside Ana Jara ante el Pleno del Congreso, se espera contar con el mayor número de parlamentarios, afirmó la presidenta del Legislativo, Ana María Solórzano. En ese sentido, pidió a sus colegas escuchar primero la exposición de Jara Velázquez y luego decidir si otorgan o no el voto de confianza. Esperemos, obviamente, de que este día tengamos la presencia de todos los parlamentarios y que lo primero es escuchar la premier, entiendo que va a ser el discurso primeramente, y posteriormente a ello los congresistas tendrán la facultad pues, de votar de acuerdo al criterio después del discurso de lo mencionado por la premier. De otro lado, confirmó la renuncia de los congresistas Jorge Rimarachín, Lourdes Alcorta, Gaby Pérez del Solar y Rosa Núñez a sus respectivas bancadas ante la Oficialía Mayor del Congreso. El día de ayer, junto con los portavoces, se ha establecido un mecanismo similar al que ya estuvo establecido, seguir con el trabajo que ya se avanzó para no empezar de cero, teniendo en cuenta que el Congreso tiene esa deuda respecto al tema del defensor, y la agenda parlamentaria la haremos con los presidentes también de las comisiones y tener así un consenso con ellos. Respecto a la elección del defensor del pueblo, Solórzano informó que continuará con el trabajo de su antecesor, para lo cual se reactivó la comisión evaluadora encargada de esa tarea, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Los congresistas Josué Gutiérrez y Sergio Tejada coincidieron en señalar que el voto de confianza al gabinete que preside Ana Jara no debe responder a condicionamientos, pues ella concurre a exponer las políticas de gobierno. Lo que se trata es del voto de investidura para darle la confianza al gabinete sobre políticas generales de gobierno. Este es un tema macro, este es un tema de cifras en grande sobre la cual está embarcado y la visión que tiene el gobierno respecto a esos temas. Entonces, mal se hace cuando se pretende, bajo este concepto, ver temas particulares. Y vamos a hacer una agenda de 1000 puntos, y si no atiende los 1000 puntos, que están en chiquito, entonces todo condiciona una votación. Creo que eso no es viable constitucionalmente hablando, porque la exposición que va a dar la señora primer ministro es fundamentalmente centrado en temas que van orientados a las políticas generales de gobierno. Por lo menos eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice el reglamento del Congreso. La verdad creo que el voto de confianza debería basarse en las propuestas de gobierno. ¿Corren riesgo? Siempre en esas cosas hay riesgos, pero apelamos a la responsabilidad de las fuerzas políticas, ¿no? No hay razón para negar el voto de confianza a un gabinete, y más bien hay que apoyar en las políticas de gobierno. Quiero aclarar, por favor, y zanjar con este tema. A mí un periodista me pregunta si ella podría ser candidata, y yo le digo que sí, así como otros cuadros dentro del Partido Nacionalista podrían serlo, y se verá en su momento. Aquí no hemos lanzado a nadie, no estamos tampoco en ese debate, no está el tema en agenda, es muy prematuro hablar en 2016, y nuestra preocupación ahora es el voto de confianza. En conferencia de prensa, los integrantes de la bancada de Unión Regional desmintieron la ruptura de su grupo parlamentario al indicar que siguen unidos y sólidos. Es más, el congresista Mariano Portugal adelantó otros parlamentarios podrían sumarse a esta bancada. La Unión Regional se mantiene firme y sólida en las causas del pueblo
y desde el Congreso de la República continuaremos planteando los planes y los fundamentos que sustenten mejor inclusión, mejor desarrollo, mejor calidad de vida para las poblaciones que no han tenido presencia del Estado. Es cierto que han salido 2 congresistas y hemos dejado en la completa libertad para que lo hagan. Resta, pero a la vez suma, porque es una experiencia que Unión Regional afronta en este momento y tenemos novedades en que vamos a incorporar a unos miembros con los que estamos conversando. Hemos acordado seguir en esa línea, las puertas están abiertas para los que quieran continuar o quieran integrarse y mantener nuestra identidad, nuestra independencia. Para ratificar la continuidad del núcleo que inició esta bancada de Unión Regional. Los 6 congresistas mencionados nos mantenemos unidos y firmes en el propósito de trabajar por esos ideales que siempre nos llevaron como provincianos en la mayoría, con el aporte de Cecilia y de Humberto Lay, representantes de Lima. La congresista Rosa Mavila anunció que la bancada de Acción Popular Frente Amplio trabaja un proyecto de ley para sancionar a los candidatos y partidos relacionados con el narcotráfico. Hemos hablado también del tema de la corrupción. Para nosotros es central un requerimiento al Poder Judicial y al Ministerio Público para que se enfrenten los mecanismos de corrupción, porque no tiene mucho sentido la lucha contra la corrupción si después, a la hora de la verdad, gentes vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, obtienen su libertad. Hemos hablado del tema del narcotráfico, nos preocupa los efectos que tiene para la viabilidad del país. En el tema de la reforma política vamos a poner como un punto de agenda central el riesgo de la infiltración del narcotráfico en candidatos. Hemos planteado la necesidad de sanciones a las agrupaciones políticas que o por negligencia o por conciencia admiten candidatos vinculados al narcotráfico. Hemos planteado que en primera instancia se le debe aplicar una multa muy seria ante hechos probados, con certeza, ¿no?, de infiltración, y si esos hechos son reiterados, estamos hablando de la posibilidad de una inhabilitación para participar en procesos electorales por un periodo de por lo menos 3 años. Sí, vamos a discutir y presentar un proyecto de ley sobre ese tema. De otro lado, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano Flores, recibió la visita protocolar de la embajadora de Cuba, Juana Martínez González, quien le deseó éxitos en su gestión como titular del Parlamento. También destacó las buenas relaciones entre ambos países. En la tarde de hoy he tenido la oportunidad de saludar y de felicitar a la nueva presidenta del Congreso de la República del Perú, a la congresista Ana María Solórzano, a quien le deseé éxitos en su gestión, y realmente porque creo que el pueblo peruano lo merece, y si el Congreso va bien, Perú va bien. Así es que ese ha sido el motivo de mi visita. Muchas gracias. Es la primera visita protocolar que yo tengo la oportunidad de hacer, es decir, siempre he visitado a todos los presidentes del Congreso, porque entre el Congreso de Perú y el Congreso de Cuba, es decir, nuestra Asamblea Nacional, hay una tradición de relaciones establecidas desde hace muchos años. Recordar que fue el Congreso peruano y el Estado peruano uno de los primeros en establecer relaciones con Cuba en la etapa de nuestra República en armas. Es decir, que las relaciones parlamentarias de nuestros dos congresos data desde muchos años. Y ese es el motivo de mi visita aquí, con tremendo honor, porque este palacio siempre me motiva a la relación entrañable que existe entre Cuba y Perú. Al volver, Comisión Investigadora del caso Ancash recibió a presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huaraz. Le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. La Comisión Especial Revisora del Código Civil analizó la situación sobre el ejercicio jurídico de las personas con discapacidad. Se acordó conformar un grupo técnico con especialistas jurídicos y notariales para eliminar las brechas existentes que impiden ejercer su capacidad jurídica. Gracias al impulso del congresista John Reinaga, la Comisión Especial Revisora del Código Civil propuso modificar el texto que busca que las personas con discapacidad puedan realizar su ejercicio jurídico en base a su bienestar y capacidad de decisión.
La propuesta de modificación del Código Civil es justamente para que las personas con discapacidad, que si bien es cierto, tienen la capacidad de goce, que hoy desafortunadamente por algunas normas estipuladas en ellos, no permite que las personas con discapacidad puedan ejercitar esa capacidad jurídica. El notario Eduardo Laos señaló que no toda discapacidad es incapacidad de ejercicio y debemos brindarle la seguridad jurídica que necesitan. El notario tiene claro de que no toda discapacidad genera incapacidad de ejercicio. Nosotros dividimos la capacidad jurídica en la capacidad de ejercicio y la de goce. Todos tenemos capacidad de goce, pero no todos tenemos capacidad de ejercicio. Los miembros de la comisión acordaron conformar un grupo técnico de especialistas en temas judiciales y notariales que permitan analizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. La comisión investigadora de los casos de corrupción en la región Ancash, que preside el congresista Mesías Guevara, recibió el testimonio del presidente de la Junta de Fiscales de Huaraz, Marco de la Cruz Espejo. El legislador solicitó el apoyo del Poder Judicial para continuar con las investigaciones. Continuando con su proceso indagatorio, la Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción en la región Ancash escuchó al responsable del Distrito Judicial de Ancash, el fiscal Marco de la Cruz Espejo. El titular de la comisión investigadora, el congresista Mesías Guevara, espera que el Poder Judicial interponga sus buenos oficios evitando se archiven más casos. Ahora nos hemos reunido ya con el señor fiscal Marco de la Cruz Espejo, él es el responsable del Distrito Judicial Fiscal de Ancash, donde ahí también han habido casos emblemáticos, incluso el tema de la ambulancia, que estamos nosotros procurando que este tema no se archive. Ya le hemos hecho una invocación pública al señor presidente del Poder Judicial que interponga sus buenos oficios y no permita que este caso emblemático se archive. Asimismo, Mesías Guevara invocó al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, a responder el cuestionario que le envió la comisión y colabore con las investigaciones sobre el caso Ancash. Decir una vez más al Poder Judicial, al doctor Enrique Mendoza, invocarle públicamente que responda a las preguntas que le hemos hecho llegar, tanto a él como a la ODMA. El Poder Judicial, en este caso, es el que menos está colaborando con las investigaciones de la Comisión Ancash. Mesías Guevara destacó la importancia de la destitución de 26 fiscales, de los cuales algunos de ellos son del Distrito Fiscal del Santa como de Ancash, acusados de ser los famosos fiscales archivadores. En el peruano ha salido ya una resolución en la que dan de baja aproximadamente 26 fiscales, de los cuales algunos de ellos son del Distrito Fiscal tanto del Santa como de Ancash, los cuales eran los famosos fiscales archivadores. Por otro lado, el legislador lamentó la salida de su colega y exmiembro de su bancada, Jorge Rimarachín, quien hoy forma parte del grupo parlamentario Dignidad y Democracia, informó Central de Noticias del Congreso. Con un minuto de silencio en memoria del fallecido músico peruano Rafael Santa Cruz, se inauguró el 23º Congreso Nacional y 12º Congreso Internacional del Folclor Roel Tarazona Padilla. El evento es organizado por el despacho del congresista Johnny Cárdenas. Tras el minuto de silencio en memoria del reconocido músico y actor Rafael Santa Cruz, quien falleció el último lunes, el presidente del Congreso del Folclor, Daniel Díaz Benavides, recordó los momentos que ambos compartieron en su afán de cultivar las diversas manifestaciones culturales del país. Esta es la oportunidad, hagamos una convocatoria un poco más abierta, veamos si es que un lenguaje un poco más académico hace rentable para que desde países nuestros, hermanos, que comparten su preocupación por las prácticas folclóricas, nos acompañen en estas reflexiones. Hoy puedo indicarles, puedo informarles que hemos tenido algún éxito en eso. Nos acompañan representantes de la Universidad de Brasilia, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del congresista Johnny Cárdenas. Queremos unirnos a este esfuerzo para que se desarrolle como corresponde y se le dé el nivel a este Congreso, que tenemos seguramente la visión, al igual que ustedes, que está orientada a consolidar, fortalecer las actividades académicas relacionadas al folclore, tratando su problemática en relación a la investigación, procesos y sistematización de toda la información de los hechos materiales y espirituales que han dejado nuestros antepasados.
Por su parte, la sugerente de promoción de cultura del municipio de Lima, Gloria Lescano, y el doctor David Mariscal Landín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez en México saludaron la iniciativa de organizar y desarrollar el 12º Congreso Internacional de Folclor, que está dirigido a docentes, estudiantes, artistas, investigadores y público en general hasta el próximo 9 de agosto. La cultura es un eje fundamental y dentro de la cultura las manifestaciones folclóricas de patrimonio inmaterial de nuestra ciudad son ese tejido invisible que nos unen como limeños, como limeñas en este territorio. Dicho Congreso Internacional contará con conferencias magistrales de destacadas figuras de Perú, Italia, Francia y Argentina. Participaron también de la ceremonia el congresista Daniel Mora y el director general de la Escuela Nacional Superior del Folclor, José María Arguedas, Benjamín Loaiza. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Al volver les tendremos detalles de la ceremonia por la batalla de Junín y la independencia de Bolivia, realizadas en la Plaza Bolívar del Congreso. Con una ceremonia cívico-patriótico en la Plaza Bolívar, el Congreso de la República conmemoró el 190 aniversario de la Batalla de Junín, hecho histórico que antecedió la independencia hispanoamericana. El evento cívico-patriótico organizado por el congresista de la región Junín, Johnny Cárdenas, estuvo encabezado por la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, quien recibió los honores a su alta investidura. También asistió el congresista Sergio Tejada, así como directivos del Club Provincial Heroica Ciudad de Junín. Durante su discurso, Cárdenas destacó el significado de la gesta libertaria de Junín, que representó un importante aporte para la definitiva independencia del Perú y de América del dominio español. Nos encontramos muy emocionados el día de hoy. Vemos la presencia de una fuerza armada importante como la Marina de Guerra, que nos apoya y nos hace recordar que han existido hombres valerosos, hombres fuertes, que a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar del frío que se ha sentido hace 190 años en la meseta de Bombón, en Junín, han luchado por nuestra libertad. Luego se colocaron ofrendas florales ante el monumento del libertador Simón Bolívar. Previamente, las autoridades izaron la bandera del departamento de Junín en homenaje a los valerosos soldados peruanos que se inmolaron en defensa de la soberanía nacional, informó Central de Noticias del Congreso. La Plaza Bolívar también fue escenario del 189 aniversario de la independencia de Bolivia. La ceremonia contó con la asistencia de la titular del Congreso, Ana María Solórzano. Con una ofrenda floral ante el monumento al libertador Simón Bolívar, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, rindió homenaje al Estado Plurinacional de Bolivia al conmemorarse el 189 aniversario de su independencia nacional. Acompañaron a la titular del Parlamento los legisladores Sergio Tejada y Manuel Danmer Eguaguirre. El acto protocolar que se realizó en la Plaza Bolívar del Parlamento fue presidido por el encargado de negocios de Bolivia, Jorge Manrique Ardiz. Participaron también funcionarios diplomáticos y agregados militares de ese país, así como representantes de países miembros del ALBA y de organismos internacionales. Asimismo, estuvieron presentes ciudadanos bolivianos residentes en el Perú. También acudieron representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Distrito de San Isidro, así como del Parlamento Andino, la Comunidad Andina de Naciones, el Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú, entre otros. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. El 80% de casos de violaciones a los derechos humanos son archivados al no lograrse identificar a los responsables. Así se dio a conocer en la mesa de trabajo sobre libertad de expresión y derecho a la verdad, promovida por la congresista Marisol Perestello. Veamos. Durante su intervención, la legisladora Marisol Perestello recomendó la implementación de políticas públicas en derechos humanos sostenibles en el tiempo que permitan garantizar que no haya impunidad. Necesitamos hacer cosas concretas para garantizar que no se vuelvan a repetir cosas como las que vivimos en los 80, en los 90,
temas de corrupción que pudieron haberse evitado si se hubiera actuado a tiempo, alertas que se dieron desde el CIDH, pero que CIDH no ha hecho otra cosa que recoger alertas de IPIS o alertas de la ANP que no hemos escuchado y que no hemos podido canalizar debidamente. Construir una política pública que permita que esas alertas eviten que se mine la democracia, creo que es un reto importante que tendríamos que plantearnos todos como funcionarios de paso o ciudadanos en la construcción de un país más democrático. El defensor del pueblo, Eduardo Vega, informó que de 281 procesados por violación de derechos humanos, 212 se encuentran en situación de comparecencia y 65 con orden de detención. Sin embargo, advirtió que solo 15 cumplen la medida, en tanto que 50 se encuentran como no habidos. Es la falta de información para individualizar a los responsables de violaciones a derechos humanos, especialmente por parte del sector defensa. Como les decía en la presentación, en las láminas anteriores, el 80% de los casos archivados se deben a la imposibilidad de identificación. A su turno, el viceministro de Derechos Humanos, José Ávila, informó que el gobierno aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos que permitirá el desarrollo de políticas basadas en la protección de los derechos fundamentales. Además, se pondrá en marcha un software con un sistema de seguimiento de recomendaciones internacionales que permitirá evaluar y ejecutar. Yo quiero trabajar muchísimo prevención, por eso hemos propuesto el plan y quiero ser muy respetuoso de las obligaciones internacionales, quiero ser muy respetuoso de los estándares constitucionales, de las exigencias constitucionales, y así es que a partir de ahora vamos a trabajar en esa dirección, en esa orientación. En la reunión participó Zuliana Laine, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, quien informó que desde el 80 al 2014 se han registrado 62 asesinatos de periodistas en el ejercicio de su profesión. También participó la señora Margarita Patiño, viuda del periodista Hugo Bustillos, asesinado en 1988. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Bets Cable. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso.